Lo hemos titulado, Natacha y yo, Violencia contra las mujeres, regiones históricas, denominaciones y conceptos. Vale. ¿Por qué denominaciones y conceptos? Porque se habla de tantas cosas y a veces se genera tanta confusión en esta cosa de que hay seres humanos y hay seres humanas y no es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, que en la humanidad existe violencia es una brutal, ¿no? Es una cosa que tenemos todas súper clara, que el ser humano es violento porque es de los axiomas que te vienen sonando en el oído desde que eras muy pequeña, ¿no? El ser humano es violento. Entonces, no, hay seres humanos que son violentos y hay seres humanos que no son violentos. No todos los seres humanos son violentos. Los antropólogos mantienen la cosa de que si fuéramos más violentos que no violentos, la humanidad no hubiera sobrevivido, nos hubiéramos extinguido. O sea que el buenismo se puede defender desde ahí, ¿no? De que somos más buenos que malos y esa es la razón de que el trabajo cooperativo nos ayude a mejorar como sociedad. Y en este marco de violencia, ¿no? Cuando las mujeres empiezan a reivindicar sus derechos y a salir del sistema de esclavitud en el que estaban, que es lo que se hace en el siglo XIX, cuando se reivindica la ciudadanía, se empieza a reflexionar también sobre el tema de la violencia, sin que fuera el principio de vindicación fundamental de todo el movimiento sufragista, que tampoco empieza por el sufragismo específicamente. Empieza por la esclavitud y luego por la prostitución y como consecución sale el tema del movimiento sufragista, que es la organización política que realmente nos lleva a la ciudadanía y donde aparece el movimiento feminista como movimiento político. Pero esto es la consecuencia del movimiento antiesclavista norteamericano, que se encuentra que cuando va al Parlamento británico a defender que todos los seres humanos tienen que ser libres, ellas no son seres humanos, son seres humanas y las ponen detrás de una cortina sin voz y sin voto a escuchar lo que los parlamentarios ingleses tienen que decir de la esclavitud y de la no esclavitud, y cuando vuelven a Estados Unidos están tan enfadadas que es cuando hacen la declaración de sentimientos de Seneca Falls, que es como el momento paradigmático del inicio del feminismo como movimiento político. Y a partir de ahí va a ir muy paralela la reflexión sobre la violencia dentro y fuera de las casas y la reflexión sobre la violencia sobre los cuerpos de las mujeres con el movimiento feminista, pero no va a ser una prioridad hasta la segunda ola del movimiento feminista en los años 70, porque la prioridad es la ciudadanía. Si no puedo ejercer ninguna acción jurídica porque no soy ciudadana, no puedo plantearme el denunciar a nadie, evidentemente, ¿no? Entonces el objetivo primero fue la ciudadanía. ¿Qué sucede? Pues como con todas las cosas de las mujeres, cuando conseguimos un pedacito nos mandan a todas para atrás, que lo estamos viviendo ahora con bastante intensidad, ¿no? Y llega la Segunda Guerra Mundial y provoca un aplane y aparece esta construcción de las mujeres como las habían soñado los soldados norteamericanos mientras estaban en la guerra, y se crea esta cosa de los picapiedra y de los supersónicos, ¿no? De un hogar lleno de todo tipo de electrodomésticos estupendos, pero de mujeres deprimidas. En la película de Las olas, ¿la habéis visto? Las horas. Se ve muy bien, ¿no? Esa sensación de vacío tan tremendo. Entonces Betty Friedan se pone a reflexionar qué sucede con eso, que se llama El problema que no tiene nombre, de mujeres norteamericanas deprimidas y con un horror vacui en la vida que no saben qué hacer con ello, y el problema que no tiene nombre pasa a llamarse La mística de la feminidad. Luego Betty Friedan sigue reflexionando sobre el asunto y se da cuenta de que ella está metida dentro de una relación que ahora se denominaría como de violencia de género, pero entonces tampoco tenía nombre. Crea su partido político y se dedica a explicarle a las mujeres que lo que ella ha vivido de la mística de feminidad y de violencia por ser mujer, que hay que empezar a mencionarlo. Y detrás de Betty Friedan llega Kate Millett, que crea Política Sexual, que no sé si lo habéis ojeado o leído alguna vez, pero es absolutamente recomendable, porque empieza
con un trozo literal de una novela de Henry Miller, no recuerdo si es Nexus o Trópico de Cáncer o de cuál, pero es una novela que narra una escena, en teoría, muy erótica, o muy bueno, digamos, llamémosle erótica, de una relación de un señor con su criada, así de un asalto sexual, y lo que hace Kate Millett con una brillantez extraordinaria es desgranarla frase por frase, como lo que hay ahí es una violencia extraordinaria y que no está justificada por la escena que está relatando, y sigue desarrollándolo y termina explicando cómo hay una política que es sobre los cuerpos de las mujeres y que tiene lugar en el espacio de lo doméstico y no en el espacio de lo público, y cogiendo el argumento de Simone de Beauvoir de que las mujeres somos para los otros, que no se nace mujer, que se llega a serlo, lo desarrolla a través de la cultura y pone sobre la mesa de que lo que sucede es que hay una cultura de constante violencia hacia los cuerpos de las mujeres, y que es una violencia que está legitimada, y algo que es una obviedad tal y como lo vemos desde ahora. Nadie lo había puesto en negro sobre blanco, y es que Miller es la primera que lo coloca. El segundo sexo es un libro obligatorio para cualquier mujer, que lamentablemente no se estudia ni siquiera en la carrera de filosofía, ¿no? Pero además ella era escultora y por lo tanto me es especialmente afín. Pero ¿por qué os doy este marquito sobre el tema de la violencia? Porque violencia contra las mujeres siempre ha existido. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres es algo constante y permanente, de que hace un mes venía subiendo la calle Olivar y adelanté un par de abuelos y uno le dijo al otro: vaya mula, ¿te imaginas tirándomela en la cama? ¿Te imaginas? ¿Sabes? Y esto me pasó a mí a mis 54 años, que no soy una niña así veinteañera, pero las niñas con 20 años lo sufren constantemente. Yo me volví hecha una furia y le dije: ¡qué asco me da! Y me di media vuelta y continué andando, pero claro, yo ya me he hecho un trabajo de deconstrucción. Normalmente te callas, haces que no has oído nada y continúas caminando. Bueno, eso es violencia contra las mujeres. Pues el cuerpo de las mujeres es un campo de batalla desde siempre, ¿no? Y es un cuerpo sobre el que se dirimen montones de cosas a nivel político, económico, geográfico, social, y en esta enumeración que hace, que es muy dura, ¿no? Y es muy cruel, pero es la constatación de una realidad, yo creo que se entiende muy bien, de modo que os lo traigo literal, ¿vale? Y esto cito a Rojas Marcos en Semillas de la Violencia. Dice: en la Segunda Guerra Mundial los alemanes cometieron violaciones atroces en los cuerpos de mujeres judías, belgas, polacas, rusas y de los pueblos ocupados. En la Segunda Guerra Mundial, campesinas griegas e italianas fueron las víctimas de los hombres de diferentes nacionalidades que cruzaban sus países. En la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército soviético empezó a avanzar camino de Berlín, le tocó el turno a las mujeres alemanas de experimentar el abuso de sus cuerpos como parte del folclore de guerra. En 1944, las francesas simpatizantes de la resistencia fueron víctimas de los alemanes. En estos mismos años, las mujeres coreanas, chinas y japonesas eran explotadas sexualmente para regocijo de las tropas de unos países y otros. 10 años más tarde, los paracaidistas franceses hacían lo mismo que los alemanes, pero con mujeres argelinas. En los años 50 en Corea y en los 60 en Vietnam, los soldados estadounidenses violaron en pandilla mujeres indefensas. En los años 70, mientras en Argentina, Brasil y Chile las prisioneras políticas eran torturadas y violadas rutinariamente sin piedad, los militares portugueses hacían lo mismo en las colonias de Angola y Mozambique. En 1971, cuando Bangladesh declaró su independencia del oeste de Pakistán, se calcula que en los 9 meses que duró la rebelión de las tropas pakistaníes enviadas a sofocar el levantamiento, violaron metódicamente a más de 200.000 mujeres bangladesíes. 200.000. En los años 80, miles de mujeres croatas y musulmanas fueron violadas y torturadas por hombres serbios en Bosnia-Herzegovina, con un entorno hacia la mujer casi ritualista cuyo foco principal eran los atributos del cuerpo femenino. Concretamente, después de ser violadas, a muchas mujeres les cortaban los pechos y les rajaban el vientre. Esta enumeración, que es muy dura, de algún modo constata que en las guerras la violencia no es
la violencia que ejercen las mujeres, es la violencia que recibimos las mujeres. Y esa violencia en lo macro es en la guerra, pero en lo micro es en nuestra cotidianidad, que es, en lo micro es el comentario burdo de un señor mayor que ya ni se le empina, ¿no? Y que tiene la cara dura de soltarme una fresqueza porque él tiene el poder de hacerlo sobre mí, porque es la construcción de la sexualidad masculina que está hecha sobre la violencia. El otro día estaba disfrutando con mis 3 chicos de esta serie española del Ministerio del Tiempo, que es muy divertida, y la habían grabado y nos estábamos en un sábado metiendo así un enripado de televisión los 4 con las palomitas y pasándonos lo fenomenal. Y 1, 2, 3, 4 capítulos de miedo, y al quinto está muy bien porque la jefa del comando que atraviesa el tiempo es la primera mujer universitaria española de Barcelona, ¿no? En 1910. Y luego los 2 que ella manda, y una mujer jefa, ¿no? Intelectual, eso es excepcional. Los 2 que él manda, uno es un tío del SAMUR de 2015 y el otro es un soldado de Flandes de 1500. Entonces uno es el que quita vidas y el otro es el que las salva, y siempre están discutiendo sobre esta cosa de yo salvo vidas, tú quitas vidas. Y entonces era una serie que yo estaba disfrutando mucho y que nos estaba dando así un espacio de hablar de historia y de esto si era así, mira aquí cómo se han pasado, tal. Y de repente el del SAMUR, que era el bueno, ¿no? Que resulta que ha enviudado y que no es capaz de manejar su duelo, se va de copas, se liga a una chavala y en el momento de echar el polvo la pone del revés y reproduce la escena de Kate Millett de Lexus punto por punto. Y ella, en lugar de rebelarse, se somete y se va toda encogidita. Y de ella no sabemos ni el nombre, ni cómo se llama, ¿no? La objetualización. En una serie que iba muy bien en cuestión de género y de igualdad, porque además sale Cayetana Guillencuervo haciendo un papel de libertad de los 80, lesbiana, que tiene unas relaciones súper sanas de afectos y tal, pues lo destrozaron. Porque yo, que vivo con 3 hombres, uno maduro, uno de 19 y otro de 14, es que los detuve y les dije, mirando que os acaban de colar. Así es como el patriarcado educa la sexualidad masculina, ¿no? Cómo entra de fácil. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque al final la violencia tiene nombre de varón. No somos las mujeres las que agredimos, son los hombres. Y esto que dicho así parece que estás en contra de todos los tíos. La estadística del INE, que los números son fantásticos, ¿no? Hizo este cuadro de 2007 a 2012 y bueno, lo va alargando. Yo he cogido estos 5 años, ¿no? Donde está en 2007, de las personas adultas condenadas en España, 147.160 eran hombres y 13.778 eran, sí, acercamos el cuadro a la cámara, mujeres. Si os dais cuenta, los porcentajes de violencia, del género en violencia, son muy importantes. Muy importantes. Hay un libro escrito por un alemán de nombre impronunciable que, como ya os digo que esto no me lo he preparado, no he traído el nombre del autor, pero él hizo toda una estadística desde el siglo XIII hasta el siglo XX sobre los crímenes violentos en Centro Europa, y el 90% tenían nombre de varón. Vale, el 90%, es un porcentaje extremadamente algo, ¿no? Y en 2012, no os voy a leer todas las cifras del cuadro, pero son 196.876, o sea, casi 197.000 delitos cometidos por hombres contra 24.187, y os hablo de personas adultas condenadas, ¿vale? O sea, esto es la cara que podemos ver, ¿vale? Porque cuánto hay de vergonzante y cuánto hay de oculto por la costumbre en el tema de violencia, vamos a decir doméstica, ¿vale? Os he estado hablando de violencia contra las mujeres, os he estado hablando de violencia contra... Estamos hablando de conceptualización, ¿no? Entonces, hablando de conceptualización hay que ir a los conceptos. ¿Y por qué la violencia doméstica hace carraspear a Ela, ¿no? ¿Y por qué yo digo vamos a decir violencia doméstica? ¿Por qué la ironía? Porque lo doméstico deja la violencia en el ámbito de lo privado. La violencia doméstica arrasa con todas las conquistas de la segunda ola del movimiento feminista.
¿no? Que lo que hizo el movimiento feminista de los 70 fue sacar lo privado a lo público y decir, usted, señor juez, tiene que intervenir en lo que sucede en mi casa y en el seno de mi familia. Usted, señor juez, tiene que desautorizar a este señor que hasta el año 1996, en este país, tenía el derecho de corrección permitido. ¿Qué era el derecho de corrección? Que el pater familias podía corregir cualquier conducta que considerara que no estaba bien, por cualquier sistema que considerara a su alcance. ¿Vale? ¿Qué le digo también al señor juez? Que el hecho de que sea mi marido tiene que dejar de ser un eximente. ¿Lo digo bien? Un atenuante. Se me está atascando. Hasta el año 85, el hecho de que fuera mi marido era un atenuante. El hecho de que hubiera bebido era un atenuante. O sea, ¿por qué tiene que haber un atenuante si a mí me pegan y no tiene que haber un atenuante si a usted le quitan la cartera? Vale, eso es lo que consigue el movimiento feminista de los 70. Es violencia de género. ¿Cuándo empieza a ser violencia de género? Cuando se tipifica como delito. Vale, o sea, una cosa que no tiene muy claro todo el mundo es que la violencia de género en este país es un delito. Un delito que lleva a los señores a la cárcel, ¿vale? O sea, es un delito castigable por la ley y con penas normalmente bastante severas. Cuando hay demostrado un delito de violencia de género, es muy raro que le caigan menos de 2 años al tío y que se esquive la pena, ¿vale? Cuando realmente ha habido violencia sobre la mujer dentro del espacio privado. Y cuando un juez decide que es violencia de género, no es una broma, quiero decir, ¿no? Estamos hablando de algo muy trascendente. ¿Qué sucede con esto de que sea tan trascendente? Que es el padre de tus niños, ¿no? Y de tus niñas. Es el tío con el que has vivido, con el que tú has hecho un pacto afectivo. ¿Cómo voy a ser yo capaz de ir al juez y decirle al señor juez, es que este señor me estoy maltratando? ¿Qué tiene que suceder para que yo llegue a poner esa denuncia, ¿no? Y os quiero decir con esto, toda esta cosa de que es que las mujeres no denuncian y cuando denuncian retiran la denuncia, es que hay que ponerse en el marco de que tú estás durmiendo con el enemigo, ¿no? Y que quien más te debiera de querer y quien más te debiera de proteger y además quien te han dicho y te están diciendo desde todo el medio cultural, desde todo el marco, que es el que te construye la identidad, que es quien te está protegiendo, ¿no? Y quien gracias a él estás comiendo y gracias a él tus niños pueden ir al cole y gracias a él estás protegido. Y él es el que te está quitando la vida, te está quitando la autoestima, te está deconstruyendo la identidad y te está llevando a un lugar donde no hay nada, porque al final a las víctimas lo que le preguntas es ¿por qué estás aquí? ¿Qué es lo que estás contándome? ¿Qué quieres que haga por ti? Lo que te dice es no lo sé, porque ya no lo saben, porque está la descalificación y el vacuneo. O sea, con esto os quiero decir que la violencia de género es violencia de género. Cuando se oyen los programas, hablar de malos tratos es algo muy serio. No, hablar de malos tratos es algo que debiéramos de acostumbrarnos a hacer. Porque todo aquello que no es buen trato es maltrato. Entonces yo tengo derecho a, si me siento maltratada, a poder decirlo. Otra cosa es acusarte de un delito como violencia de género. Ahí lo podemos elaborar un poquito más. Pero decir, tú me estás maltratando en el momento en que me llames gilipollas. Así de claro, en ese momento yo te puedo decir, oye, no, respeto. Si no me respetas, me estás maltratando. Y si me maltratas son malos tratos. El lenguaje significa lo que significa, ¿no? Entonces hay como mucho miedo a hablar de malos tratos. ¿Pero por qué? Por toda la carga que hay detrás, ¿no? La carga de, hasta si quieres, intolerancia al buen trato. Porque el acostumbrar a generar otro tipo de relaciones afectivas que no estén basadas en la codependencia o en la sumisión o en la descalificación, etcétera, es un cambio paradigmático absolutamente. De hecho, el día que lo logremos habremos acabado con el patriarcado, ¿vale? O sea, que es el objetivo. El día en que todos los hombres traten a todas las mujeres con respeto y con delicadeza, ¿para que te vas a ir de putas? No va a ser una necesidad, porque sabrás seducir a una mujer y no necesitarás prostituir a ninguna, ni pagar por tener tu cuota de poder, no, directamente. O sea que es muy importante el
en esta conceptualización que estamos haciendo, ¿no? Violencia contra las mujeres, violencia doméstica, violencia de género, malos tratos, buenos tratos, terrorismo machista, ¿no? Que sí lo tenemos en los estatutos, ¿vale? El terrorismo, ¿qué es lo que es el terrorismo? El terrorismo es la utilización de la violencia por parte de un grupo de manera sistemática para conseguir los objetivos de otro grupo, ¿vale? Entonces, establecer como grupo a todos los machirulos del universo puede ser un poco fuerte, pero lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Les estamos poniendo nombre y les estamos poniendo cara. O sea, en el momento en que tú estás defendiendo que como tío tienes unos derechos adquiridos que te vienen de marca, te estás definiendo como machirulo. Entonces yo me voy a posicionar enfrente como feminista y te voy a decir, tú estás haciendo terrorismo. Y estás haciendo un terrorismo sistemático y que yo puedo colocar en un marco teórico para poderme defender de él, porque yo soy en este caso la clase oprimida por el terrorismo y la clase terrorizada por el terrorismo, ¿no? Evidentemente es un término muy fuerte y que provoca muchísimas resistencias, y más en este país que tenemos muchos ecos de lo que es el terrorismo, pero en realidad ETA mató menos gente. Así de claro, hay muchas más mujeres muertas por terrorismo machista en este país que por terrorismo de ETA. Y sin embargo los políticos no terminan de implicarse. ¿Por qué? Porque el terrorismo de ETA iba contra un poder establecido y un estamento bastante determinado, y porque el terrorismo machista va contra las mujeres, y como eso ha pasado toda la vida, ¿sabéis? Bueno, si ahora hasta mueren menos porque vivimos mejor y estamos más protegidas. Ya no nos morimos de fiebres puerperales, que no dejan de ser una infección por malos cuidados, ¿no? Ni ya nos morimos de hambre porque afortunadamente tenemos un sistema de pensiones y de seguridad social que de algún modo nos protege directamente. Antes a las mujeres le importaban una mierda a todo el mundo. La representación en la historia del arte de las mujeres mayores siempre representan el vicio, el pecado, lo más feo, ¿no? No hay una mujer mayor representada por Goyo Velázquez con la dignidad con la que representan a los poderosos, ¿no? O te objetualizan o representan lo abyecto, pero en ningún momento te dan el poder. Y hablando de hombres que ayudan a las mujeres, hay un momento como muy determinante en Estados Unidos en el año 61, que hay un doctor, el señor Henry Kempe, que empieza a tener muchos niños lesionados en la consulta y se mosquea. Dice, ¿cómo es posible que vengan niños con golpes en la cabeza y que nadie le esté diciendo, ¿no? Y él empieza a hacer un estudio muy bien fundamentado, y ese estudio acaba siendo un estudio médico grande y culmina con la identificación del síndrome del niño maltratado. Entonces, cuando se genera este síndrome del niño maltratado, ya interviene la ONU y se generan los derechos del niño. Interviniendo la ONU y generándose los derechos del niño, que ya existían los derechos de los seres humanos, ¿vale? Pero no existían los derechos de la mujer. Entonces empiezan a hacer las conferencias internacionales sobre los derechos de la mujer, y os estoy hablando de los años 81, 85, 95, y las cito de memoria, ¿vale? O sea que me puedo equivocar, pero son conferencias en las cuales poco a poco se va construyendo un corpus teórico de lo que es la violencia contra las mujeres, que en España se va a denominar violencia de género, y cómo se puede paliar y terminar con ella. Como resumen de estas conferencias se crea la CEDAW, no sé si os suena alguna, pero la CEDAW es la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra las mujeres. Y la CEDAW va haciendo su trabajo hasta que en el año 95 se llega a Beijing, que de Beijing sí que habéis oído hablar, donde se dice que los derechos humanos también son los derechos humanos de las mujeres. Fijaros, para que una conferencia mundial tenga que especificar eso, ¿qué estaría sucediendo? Vale, y en Beijing se consiguen cosas fabulosas como lograr pasar por encima de todas las religiones para definir unos mínimos, ¿no? Pensar que en una conferencia mundial están todos los imanes, están todos los obispos, están todos los ortodoxos, todos los budistas, todas las religiones ahí vigilando por nuestra moral y buenas costumbres, ¿vale? Bueno, pues se logra un acuerdo de mínimos. Y en esos acuerdos de mínimos se dice que las mujeres necesitan autonomía, vivir sin miedo, buscar libremente la felicidad y tener una totalidad de trato y derecho con los hombres.
que es algo que nos puede parecer una obviedad, pero a lo mejor una mujer afgana nos lo planteaba desde otro punto de vista, ¿no? Traigo una diapo que os la voy a pasar, que habla de que en un pueblo imaginario de 100 habitantes, 60 serían asiáticos, 32 judíos cristianos, 14 americanos, 20 de raza blanca, 12 africanos, 8 de clase social media alta o alta, 11 europeos, 4 poseerían un ordenador, 3 serían de Oceanía y 2 tendrían estudios universitarios. Con esto os quiero decir que aquí estamos un 1%, ¿vale? Porque de esos dos nosotros somos uno, ¿de acuerdo? Que en Afganistán no hay violencia de género porque si van a votar las mujeres matan a 800 por haberlo hecho y ni siquiera es noticiable. Y esto es una cifra. Por algo que nosotros decimos, yo no voy a votar en estas elecciones porque me tienen todos cabreada. Pues en otros países por eso, y bueno, no os quiero decir todas las que se quedaron en el camino en esa lucha, ¿no? Bien, y ya para terminar, os voy a leer lo que son los fundamentos de la ley española. ¿Por qué violencia de género? Eso es un debate y una polémica interesante, que además hay bastante literatura escrita y es complejo y es muy difícil de entender por qué violencia de género. Yo os doy mi razonamiento, ¿vale? Que lo puesto en común con gente muy sabia y a veces me dan la razón y a veces me la quitan. Yo creo que denominarlo violencia de género fue un pacto que se hizo en un momento muy determinado en que había en este país un gobierno feminista que fue el primer gobierno de Zapatero y había una oportunidad de oro para iniciarlo. Entonces había una resolución de la Unión Europea que era una transposición de las decisiones de la conferencia de Nairobi y ese gobierno feminista se agarró a esa resolución y a que este país tiene suscritos convenios con la Unión Europea que le obligan a transponer las resoluciones que hace y convertirlas en leyes nacionales. Porque la Unión Europea no es soberana, cada país es soberano en sí mismo. Entonces, si tú no coges la resolución europea y haces una transposición a las leyes de tu país, esa resolución se queda en nada. Luego la Unión Europea te penalizará más o menos, pero como ahora la Unión Europea está ocupada en otros temas, pues el tema de derechos humanos de las mujeres probablemente no sería penalizable, no lo sé. El rollo es que en aquel momento había un gobierno feminista que coge esta resolución de la Unión Europea, la transpone y saca lo que es una ley absolutamente pionera y extraordinaria a nivel mundial y una de las cosas que a mí me hace sentir orgullosa de ser española, ¿vale? Esta ley ha sido un auténtico hito en el movimiento de las mujeres a nivel global, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto se da una panorámica conceptual bastante interesante de por qué la violencia de género tiene que ser violencia de género, de lo que es constitutivo de delito de violencia de género, ¿por qué es constitutiva de delito? Y dentro de todo eso, el marco más grande de lo que es la violencia contra las mujeres, de lo que es el terrorismo machista. Pero a nivel de conceptos yo creo que...